Mi nombre es Marilyn, y a los 35 años, nunca pensé que mi propia familia intentaría quitarme lo que tanto me había costado conseguir. Esa noche en la cena, cuando mi cuñada, Vanessa, sonrió con suficiencia y anunció que se mudarían a mi dúplex, exigiendo renovaciones en el dormitorio principal, sentí un escalofrío en el estómago. Todos asintieron como si ya estuviera decidido, como si mis años de sacrificio no significaran nada. Me quedé helada, con el tenedor a medio camino de mi boca, mientras todo mi mundo se tambaleaba. Antes de continuar mi historia, deja un comentario para decirme desde dónde estás viendo, y suscríbete si quieres escuchar más historias sobre cómo defenderte. Confía en mí. Querrás ver cómo termina esta. Siempre he sido la responsable. Después de la universidad, mientras mis amigos saltaban de trabajo en trabajo tratando de encontrar su pasión, yo conseguí un puesto como contadora junior en una empresa de tecnología en la ciudad. 12 años después, ahora soy gerente senior de contabilidad con un salario cómodo. Cómodo, pero no extravagante. En esta economía, incluso un buen salario no rinde mucho. El dúplex fue mi sueño durante casi una década. Recuerdo el momento exacto en que decidí que quería tener una propiedad en lugar de tirar el dinero en el alquiler. Fue después de que mi casero subió mi alquiler por tercera vez en 4 años. Me senté en mi pequeña mesa de cocina, un recibo en la mano. Me di cuenta de que le había pagado lo suficiente para comprar media casa, pero no poseía nada. Esa noche hice un plan. Ahorraría cada centavo extra para un pago inicial. No más almuerzos de fin de semana con amigos. No más ropa nueva a menos que fuera absolutamente necesario. No más vacaciones. En cambio, me puse a llevar la contabilidad los fines de semana para pequeñas empresas. Durante 5 largos años, trabajé 7 días a la semana. Cuando mis amigos me invitaban a salir, calculaba cuántas horas de trabajo me costaría esa cena y generalmente declinaba. Mientras otros de mi edad publicaban fotos de playas tropicales, yo me quedaba en casa construyendo mi cuenta de ahorros. El día que califiqué para mi hipoteca fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Había ahorrado $60,000 para el pago inicial, completamente por mi cuenta, sin ayuda de la familia, sin herencia, solo pura determinación y sacrificio. Todavía recuerdo estar de pie frente al dúplex con las llaves en la mano, con lágrimas corriendo por mi rostro. Era mío, todo mío. El dúplex en sí no es nada lujoso, pero está en un barrio tranquilo a solo 15 minutos del centro. 2 unidades, cada una con 2 dormitorios, separadas por una pared compartida. El plan era perfecto. Vivir en una unidad, alquilar la otra y usar esos ingresos de alquiler para ayudar a pagar la hipoteca. Los asesores financieros lo llaman house hacking. Yo lo llamo planificación inteligente. El lugar necesitaba trabajo cuando lo compré. Los anteriores propietarios habían sido una pareja de ancianos que no habían actualizado nada desde los años 90. Pasé 6 meses agotadores arreglándolo. Todas las noches después del trabajo y todos los fines de semana, estaba pintando paredes, reemplazando pisos y actualizando accesorios. Aprendí a usar herramientas eléctricas de videos de YouTube. Mis manos estaban constantemente cubiertas de pintura, mis rodillas magulladas por arrodillarme en pisos duros. Pero con cada mejora mi orgullo crecía. Este lugar se estaba volviendo mío en todos los sentidos. Mi familia nunca entendió del todo mi obsesión por la independencia financiera. Mis padres, Thomas y Eleanor, son tradicionales en muchos aspectos. Creen en el apoyo familiar, lo que en la práctica significa que toda la familia se esfuerza por ayudar a mi hermano menor, Jackson. A sus 32 años, Jackson nunca ha mantenido un trabajo por más de 18 meses. Su currículum vitae es como un recorrido por todas las industrias: comercio minorista, servicio de alimentos, trabajo de oficina, ventas, construcción. Cada nuevo trabajo iba a ser el que se mantuviera, hasta que inevitablemente no lo hacía. Jackson se casó con Vanessa cuando ambos tenían 25 años. Vanessa nunca ha trabajado a tiempo completo desde que tuvieron a los gemelos, Noah y Emma, hace 5 años. Los gemelos son adorables, pero salvajes, claramente acostumbrados a salirse con la suya. Vanessa siempre tiene una razón por la que no puede trabajar. Los gemelos la necesitan en casa. El cuidado de niños es demasiado caro. Su antiguo jefe era terrible. Las horas no funcionaban para su familia. Mientras tanto, el empleo inconsistente de Jackson significa que siempre están a un solo cheque de la catástrofe financiera. Mis padres los han rescatado innumerables veces. Cuando Jackson y Vanessa no podían pagar el alquiler, mis padres lo pagaban. Cuando su coche necesitaba reparaciones, mi padre se encargaba. Cuando los gemelos necesitaban una costosa matrícula de preescolar, mi madre firmaba el cheque. Observé este patrón con creciente preocupación,
notando cómo Jackson nunca parecía aprender la responsabilidad financiera, porque nunca había consecuencias por sus malas decisiones. A pesar de todo esto, amo a mi familia. Jackson puede ser encantador y divertido cuando quiere. Mis padres tienen buenas intenciones, aunque su ayuda a menudo se convierte en permisividad. Y los gemelos traen alegría a las reuniones familiares con su energía y risas. La familia es complicada, pero siguen siendo míos. Cuando Jackson me llamó hace 3 semanas para decirme que le habían reducido las horas en el almacén donde trabajaba, lo compadecí. Incluso me ofrecía ayudarlo a actualizar su currículum, y practicamos preguntas de entrevista con él. Lo que no le ofrecí fue mi casa. Eso ni siquiera se me pasó por la cabeza como posibilidad. Su situación actual era realmente difícil. Estaban alquilando una casa de 3 habitaciones a un precio inflado. Su contrato de alquiler terminaba en 2 meses. Y con los ingresos reducidos de Jackson, estaban teniendo dificultades para calificar para un nuevo alquiler. Vanessa se había estado quejando de su casero en las redes sociales, diciendo que la casa tenía problemas que nunca se arreglaban. Parte de mí se preguntaba si simplemente eran inquilinos difíciles, dado su historial. La última vez que había visitado su alquiler, noté juguetes esparcidos por todas partes, manchas en la alfombra y un agujero en una pared que Jackson juró que ya estaba allí cuando se mudaron. Tenía mis dudas. No parecían cuidar el lugar como lo hace la gente cuando respeta la propiedad. Quizás por eso sentí una alarma tan inmediata ante la idea de que se mudaran a mi dúplex cuidadosamente renovado. La semana anterior a la fatídica cena, mi madre me había llamado solo para charlar, o eso pensé. Mirando hacia atrás, me había preguntado casualmente cómo le iba a mi inquilino en la otra unidad. Le dije sinceramente que Kevin, un tranquilo ingeniero de software que había estado alquilando durante el último año, había dado aviso. Se mudaba por un trabajo en otro estado. Su contrato de alquiler terminaría a fin de mes, y yo ya me estaba preparando para buscar un nuevo inquilino. Mamá había hecho un comentario extraño. Eso es un momento conveniente. No le di mucha importancia entonces. Debería haberlo hecho. Nuestras cenas familiares mensuales son una tradición que se remonta a cuando Jackson y yo éramos niños. Aunque ahora todos somos adultos, mi madre insiste en que nos reunamos en su casa una vez al mes para una comida casera y tiempo en familia. Normalmente espero con ansias estas cenas. Mamá es una excelente cocinera, y a pesar de nuestras diferencias, disfruto de ver a todos. Ese domingo en particular de abril comenzó como cualquier otra cena familiar. Llegué a las 6 llevando una botella de vino y un pastel de queso comprado en la tienda para el postre. Mamá me abrazó en la puerta, el familiar aroma de su perfume mezclado con lo que se cocinaba en el horno. Papá estaba en su lugar habitual en la sala de estar viendo un partido de baloncesto. Levantó su cerveza y me saludó sin apartar la vista de la pantalla. Jackson, Vanessa y los gemelos llegaron 15 minutos tarde como de costumbre. Los gemelos inmediatamente corrieron al cuarto de juegos que mis padres les habían preparado, mientras Jackson se desplomaba en el sofá junto a papá, como si el viaje lo hubiera agotado. Vanessa se dirigió a la cocina para ayudar a mamá. Aunque ayudar podría ser un término generoso, la mayoría de las veces se queda de pie comentando cómo haría las cosas de manera diferente. La cena en sí fue el pollo asado especial de mamá con todos los acompañamientos. La conversación fluyó normalmente al principio. Mamá preguntó sobre mi trabajo y compartí un poco sobre un gran proyecto que acababa de completar. Papá habló sobre el torneo de golf de la comunidad de jubilados que había ganado. Jackson mencionó que estaba pensando en dedicarse a los bienes raíces, una nueva aspiración profesional de la que no había oído hablar antes. Fue durante el postre cuando todo cambió. Apenas estaba dando mi primer bocado de pastel de queso cuando Vanessa se aclaró la garganta dramáticamente. «Así que, Marilyn», dijo con su voz, con ese tono dulzón falso que siempre me ponía los pelos de punta. «Cuando nos mudemos a tu dúplex, quiero que el dormitorio principal sea renovado. Es justo ya que viviremos allí a largo plazo». Mi tenedor se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. La habitación pareció inclinarse de lado mientras procesaba sus palabras. Todos en la mesa me miraban con expectación como si fuera una petición perfectamente normal. Mi madre asentía alentadoramente. Mi padre tenía una sonrisa de satisfacción. Jackson era el único que parecía ligeramente incómodo, estudiando su postre con repentina intensidad. «Lo siento, ¿qué?», finalmente logré decir dejando mi tenedor con cuidado. «¿Qué quieres decir con cuando se muden a mi dúplex?» Vanessa puso los ojos en blanco ligeramente como si yo estuviera siendo deliberadamente obtusa. «Ya sabes, como Kevin se muda, el momento es perfecto. Necesitamos un lugar. Tú tienes una unidad vacía, pero esa unidad es una propiedad de alquiler. Necesito los ingresos para ayudar a pagar la hipoteca», dije,
sintiendo que estaba explicando algo dolorosamente obvio. Mi madre se acercó y me dio una palmada en la mano. Cariño, la familia es más importante que el dinero. Jackson y Vanessa lo están pasando mal ahora mismo. Además, continuó Vanessa como si yo no hubiera hablado, necesitamos más que solo la unidad de alquiler, que solo tiene 2 dormitorios. Y con los gemelos creciendo, realmente necesitan habitaciones separadas. Así que pensamos que podríamos tomar tu unidad, ya que es más grande, y tú podrías mudarte a la más pequeña o buscar un apartamento en otro lugar. Se me cayó literalmente la mandíbula. No solo esperaban mudarse a la unidad de alquiler gratis, querían también mi unidad, el hogar en el que había puesto mi corazón, alma y ahorros para crear. Eso está completamente fuera de discusión, dije, mi voz más aguda de lo que pretendía. Esa es mi casa. No seas egoísta, Marilyn. Mi padre intervino, su tono con ese filo autoritario que recordaba de la infancia. Tu hermano tiene una familia que mantener. Tú eres solo una persona. No necesitas todo ese espacio. Me gané ese espacio, repliqué, sintiendo que el calor subía a mis mejillas. Trabajé por ello. Ahorré durante años para el pago inicial. Lo renové yo misma. Yo pago la hipoteca, y nosotros ayudaríamos con la hipoteca, dijo finalmente Jackson, aunque aún no me miraba a los ojos. Eventualmente, una vez que nos recuperemos. ¿Cuánto tiempo llevaría eso? Pregunté. ¿Y qué significa exactamente ayudar? ¿Pagarían el alquiler a precio de mercado? ¿Firmarían un contrato? ¿Serían responsables por los daños? Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Mi madre lo rompió con una risa nerviosa. Marilyn, estos son detalles familiares que podemos resolver más tarde. Lo importante es ayudar a Jackson y Vanessa en su momento de necesidad. Además, añadió Vanessa sacando su teléfono, ya tengo ideas para renovaciones. La cocina necesita ser actualizada. Electrodomésticos de acero inoxidable serían bonitos. Y los gemelos necesitan un área de juegos. Así que estábamos pensando en derribar la pared entre el segundo dormitorio y la oficina para crear un espacio grande. ¿Derribar paredes? Repetí con incredulidad. ¿En mi casa? Nuestra casa, corrigió mi padre. Este es un asunto familiar, y la propiedad familiar se comparte. Sentí que había entrado en una realidad alternativa donde toda lógica había sido abandonada. No es propiedad familiar. Es mi propiedad. Mi nombre está en la escritura y en la hipoteca. No seas tan literal, suspiró mi madre. Solo estamos hablando de ayudar a tu hermano por unos años. ¿Unos años? La habitación parecía dar vueltas ligeramente. ¿Cuántos son unos? Vanessa se encogió de hombros. De 3 a 5, quizás más, hasta que podamos ahorrar lo suficiente para nuestro propio lugar. Basado en su historial financiero, eso podría significar para siempre. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. ¿Qué pasa con mi situación de inquilino? Necesito esos ingresos de alquiler. Sin ellos, me costaría pagar la hipoteca. Ganas buen dinero en tu trabajo. Mi padre desestimó mi preocupación con un movimiento de su mano. Ya lo resolverás. Tal vez busca un compañero de piso para la unidad más pequeña o alquila un apartamento en otro lugar, sugirió Vanessa de nuevo. Hay unos estudios bonitos cerca de tu oficina. Lo tenían todo planeado sin consultarme. Habían decidido tomar mi casa, desplazarme, eliminar mis ingresos de alquiler y cargarme con los costos de renovación, todo mientras actuaban como si me estuvieran haciendo un favor al dejarme ser parte de este generoso acuerdo familiar. Esto no va a suceder, dije, levantándome de la mesa. No voy a renunciar a mi casa ni a mis ingresos de alquiler. Lamento su situación, pero tendrán que buscar otra solución. El rostro de mi madre se arrugó. Marilyn, ¿cómo puedes ser tan fría? Este es tu hermano. Sí, y lo amo, pero esto es completamente irrazonable, dije recogiendo mi bolso. Necesito irme. Tengo trabajo que preparar para mañana. Mientras me dirigía a la puerta, escuché el susurro de Vanessa a mi madre. Te dije que sería difícil. Siempre has sido egoísta. Conduje a casa en una niebla de incredulidad y dolor. Antes de siquiera llegar a mi entrada, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Vanessa. Había enviado una lista de 2 páginas con todas las renovaciones que esperaba, junto con las preferencias de color de pintura y los requisitos de mobiliario. La audacia era asombrosa. Sola en mi dúplex, miré a mi alrededor la casa que había creado, los pisos de madera que había lijado y restaurado a mano, el salpicadero de la cocina que había instalado azulejo por azulejo durante un largo fin de semana, los estantes hechos a medida que había diseñado para mis libros, todo ello creado con mi arduo trabajo, mi sacrificio,
mi determinación, y mi familia pensó que simplemente podían tomarlo como si se lo debiera. Esa noche apenas dormí. Mi mente, acelerada por la ira, el dolor y la incredulidad. Por la mañana, supe que esto no sería el final. La batalla por mi dúplex apenas había comenzado. La llamada de mi madre llegó a las 7:30 de la mañana siguiente, justo cuando me estaba sirviendo mi primera taza de café. Marilyn, comenzó sin siquiera saludar. Necesitamos hablar sobre cómo te comportaste anoche. Abandonar la cena temprano fue muy grosero. Respiré hondo. Mamá, me fui porque me emboscaron con una demanda irrazonable de que entregara mi casa. Creo que mi reacción fue perfectamente apropiada dadas las circunstancias. Nadie te pide que renuncies a nada, dijo, su voz adoptando ese tono martirizado que tan bien conocía. Te pedimos que compartas con tu familia en su momento de necesidad. Eso es lo que hacen las familias. Se ayudan mutuamente. Hay una diferencia entre ayudar y aprovecharse, señalé. Jackson y Vanessa quieren mudarse a mi casa, no pagar alquiler, renovarla según sus especificaciones a mi cargo y desplazarme del espacio que he creado para mí. ¿Cómo es eso razonable? Siempre has sido tan independiente. Suspiró ella como si esto fuera un defecto de carácter. Desde que eras pequeña nunca querías compartir tus juguetes, siempre guardando las cosas para ti. ¿Es esto realmente lo que quieres ser, Marilyn? ¿Alguien que pone las posesiones por encima de la familia? El chantaje fue tan transparente que casi me hizo reír. Casi. Esto no se trata de un juguete, mamá. Esta es mi casa, y una inversión financiera significativa. ¿Renunciarías a tu casa si alguien te lo exigiera? Eso es diferente, desestimó ella. Somos mayores. Nos hemos ganado nuestro lugar. Tú aún eres joven. Puedes adaptarte. Además, eres soltera y sin hijos. Jackson tiene a los gemelos en quienes pensar. Ahí estaba. La implicación de que mi vida, mis necesidades, mi espacio, eran menos importantes, porque no había seguido el camino tradicional del matrimonio y los hijos. Me dolió, pero también fortaleció mi resolución. Mi respuesta es no, dije con firmeza. Estoy feliz de ayudar a Jackson de otras maneras. Puedo ayudarlo a buscar trabajo o a buscar opciones de vivienda asequible, pero no renunciaré a mi casa ni a mis ingresos de alquiler. Colgó con un decepcionado ya veremos, lo que sonó ominosamente como una amenaza. Más tarde ese día, mi padre me envió un mensaje de texto pidiéndome que nos reuniéramos para tomar un café cerca de mi oficina. En contra de mi buen juicio acepté. Él me esperaba cuando llegué al café. 2 cafés ya estaban en la mesa. «Princesa», dijo, usando mi apodo de la infancia que solo sacaba cuando quería algo. «Hablemos razonablemente de esta situación». Me senté, decidida a mantener la calma y la firmeza. «Estoy totalmente a favor de una conversación razonable, papá. Tu madre y yo hemos estado pensando», comenzó, revolviendo su café innecesariamente. «Esta situación del dúplex podría ser beneficiosa para todos. Jackson y Vanessa consiguen un hogar estable para los gemelos. Tú ayudas a tu hermano. Y eventualmente, una vez que se recuperen, incluso podrían comprarte el dúplex». Casi me ahogo con el café. «¿Comprártelo a mí? ¿Con qué dinero? Ni siquiera pueden pagar el alquiler». Él desestimó ese detalle inconveniente con un movimiento de su mano. «Más adelante, por supuesto. El punto es que esto es lo que hace la familia. Cuando yo empecé, tu abuelo me ayudó con nuestra primera casa. Esa es la tradición en nuestra familia. Ayudar es una cosa, estuve de acuerdo. Apoderarse por completo de la propiedad de alguien y esperar que se mude es otra. ¿Esperaría el abuelo que le cedieras tu casa al tío Robert? Eso fue diferente», frunció el ceño. «Y francamente, Marilyn, estoy decepcionado contigo. Una mujer joven soltera como tú debería ser más generosa. Mira a tu prima Patricia. Cuando su hermana necesitó un lugar donde quedarse después de su divorcio, Patricia la acogió sin dudarlo. Por unas pocas semanas, señalé, no de 3 a 5 años, y no exigió que Patricia se mudara o renovara su apartamento». La expresión de mi padre se endureció. «Creí que te había criado mejor que esto, para ser tan materialista, tan poco dispuesta a sacrificarte por la familia». «He sacrificado mucho», dije en voz baja. «Trabajé 7 días a la semana durante 5 años para poder permitirme ese dúplex. Hice todas las renovaciones yo misma para ahorrar dinero. Presupuesto cuidadosamente para asegurarme de que la hipoteca se pague a tiempo. Eso no es ser materialista. Eso es ser responsable». «Bueno», dijo, levantándose y arrojando unos cuantos $, sobre la mesa para el café. «Espero que reconsideres qué tipo de persona quieres ser. Tu madre y yo siempre pensamos que tenías un buen corazón». Mientras se alejaba, la implicación flotaba en el aire. Al negarme a renunciar a mi casa,
estaba demostrando que tenía un mal corazón. La manipulación era tan descarada que me enojó en lugar de hacerme sentir culpable. Esa noche, Jackson llamó. Su voz era vacilante, careciendo del derecho que había caracterizado las demandas de Vanessa. «Oye, hermana», comenzó torpemente. «Sobre anoche, quiero que sepas que la forma en que salió no era la que quería abordar esto». «¿Quieres decir que no querías emboscarme en una cena familiar con demandas para apoderarte de mi casa?», pregunté, incapaz de mantener el tono de mi voz. Suspiró. «Sí, esa fue idea de Vanessa. Ella pensó que serías más propensa a estar de acuerdo con todos allí. Así que estabas tratando de usar la presión social para manipularme», traduje. «Eso no lo mejora, Jackson». «Mira, estamos en un aprieto», admitió. «El alquiler de nuestro lugar actual nos está matando, y con mis horas reducidas, estamos luchando». El dúplex parecía una solución perfecta. «Perfecta para ti», señalé. «No para mí. Necesito los ingresos de alquiler de esa unidad para ayudar a pagar mi hipoteca. Y ciertamente no tengo intención de renunciar a mi propia unidad o pagar por extensas renovaciones. ¿Podríamos ayudar con la hipoteca?», ofreció él con vacilación, «una vez que las cosas mejoren para nosotros». «¿Y cuándo sería eso? ¿Basándonos en la experiencia pasada?». «Nunca. Has estado esperando que las cosas mejoren durante años, Jackson. Mientras tanto, yo estaría luchando por pagar una hipoteca sobre una propiedad en la que ni siquiera vivo». Hubo una larga pausa. «Lo entiendo. Estás enojada», dijo finalmente. «Pero somos familia. Yo haría lo mismo por ti si las situaciones se invirtieran». Casi me reí de eso. «¿Lo harías? ¿Renunciarías a tu casa? ¿Perderías ingresos de alquiler? ¿Pagarías por renovaciones y desplazarías a tu familia solo porque yo lo exigiera?». «Bueno, si lo planteas así, eso es exactamente lo que me estás pidiendo», dije con firmeza. «Y la respuesta es no. Puedo ayudarte a buscar vivienda asequible, puedo ayudarte a actualizar tu currículum, pero no puedo ni te daré mi casa». Después de colgar, recibí un correo electrónico de Vanessa. Se me cayó la mandíbula mientras leía un documento de 2 páginas que describía todos los cambios que quería hacer en mi dúplex. Nuevos gabinetes de cocina, electrodomésticos de acero inoxidable, eliminar una pared para crear un área de juegos, convertir mi oficina en casa en una sala de manualidades para ella, volver a pintar cada habitación para que se ajustara a su gusto, y al final, una nota que decía que podríamos dividir los costos de renovación al 50-50. La audacia era asombrosa. Me estaba pidiendo que pagara miles de dólares para renovar mi propia propiedad según sus especificaciones, solo para luego dársela gratis. Estaba tan lejos de lo razonable que rozaba la locura. Durante los siguientes días, la presión se intensificó. Tías, tíos y primos con los que rara vez hablaba empezaron a llamar y enviar mensajes de texto, todos con el mismo mensaje. «La familia ayuda a la familia. Deberías dejar que Jackson y Vanessa se muden». Quedó claro que mis padres habían estado reuniendo a las tropas, presentando una versión unilateral de la historia que me retrataba como la villana. Vanessa publicó una actualización vaga en las redes sociales sobre estar decepcionada por parientes egoístas cuando uno está en necesidad, lo que provocó una avalancha de comentarios comprensivos. Me sentía aislada y atacada por todos lados. Incluso algunos amigos de la familia se acercaron para animarme a reconsiderar. La campaña coordinada de culpa fue impresionante y profundamente hiriente. Por primera vez, empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba siendo irrazonable, egoísta? ¿Debería simplemente ceder para mantener la paz? Esa noche, me senté sola en mi sala de estar, mirando la casa que había creado con años de arduo trabajo y sacrificio. La idea de renunciar a ella me dolía físicamente el pecho. Sin embargo, la idea de ser etiquetada como la villana de la familia era casi igual de dolorosa. Necesitaba la perspectiva de alguien ajeno a la situación, alguien que no se dejara influenciar por la lealtad familiar o la manipulación emocional. Al día siguiente, llamé a mi mejor amiga Sara y le pregunté si podíamos reunirnos para almorzar. Sara y yo somos amigas desde la universidad, y ella siempre ha sido mi voz de la razón en momentos difíciles. Nos reunimos en nuestro restaurante tailandés favorito, y le conté toda la historia mientras comíamos pad thai y rollitos de primavera. Sara escuchó sin interrumpir, su expresión cada vez más indignada. «A ver si entiendo bien», dijo cuando terminé. «Tu hermano y su esposa quieren que renuncies a tu casa, pierdas tus ingresos por alquiler, te mudes y pagues las renovaciones para que ellos puedan vivir allí gratis en un futuro previsible. ¿Y tu familia cree que tú eres la irrazonable por decir que no?».
Dicho tan crudamente, sonaba aún más absurdo de lo que lo había sido en mi cabeza. Sí, eso lo resume bastante bien. Sara negó con la cabeza con incredulidad. Marilyn, esto es absolutamente una locura. Te desviviste por ese dúplex. Nadie tiene derecho a exigirte que lo entregues, seas familia o no. Pero mis padres no paran de decir que la familia ayuda a la familia, dije, expresando la duda que me había carcomido. ¿Estoy siendo egoísta? Ayudar a la familia no significa dejar que se aprovechen de ti, dijo Sara con firmeza. Hay una diferencia entre darle una mano a alguien y dejar que te arrastren. Esta situación sería económicamente devastadora para ti. Eso es lo que intento decirles, respondí con un suspiro. Pero actúan como si el aspecto financiero fuera trivial en comparación con la obligación familiar. Porque no son sus finanzas las que están en riesgo, señaló Sara. Mira, mi hermana pasó por algo similar el año pasado. El hermano de su marido quería mudarse a su propiedad de alquiler sin pagar la tarifa del mercado. Casi cedió, pero luego habló con un asesor financiero que le expuso exactamente lo que le costaría a lo largo del tiempo. Las cifras fueron tan impactantes que ella encontró su columna vertebral muy rápidamente. ¿Un asesor financiero? Esa fue una buena idea. Alguien que pudiera darme información objetiva sobre el impacto financiero sin el equipaje emocional familiar. Al día siguiente, me reuní con David, un asesor financiero recomendado por un colega. Traje toda mi documentación, estados de cuenta hipotecarios, registros de ingresos por alquiler, información de impuestos a la propiedad y facturas de servicios públicos. David revisó todo cuidadosamente, luego levantó la vista con preocupación. Señorita Parker, según estos números, permitir que la familia de su hermano se mude a su unidad de alquiler sin pagar alquiler le costaría aproximadamente $20,000 al año en ingresos perdidos, dijo. Esa es la renta que usted usa actualmente para ayudar a pagar su hipoteca. ¿Y si yo también me mudara de mi unidad? Y pregunté queriendo entender el panorama completo. Hizo algunos cálculos rápidos. Estaría viendo una pérdida de aproximadamente $40,000 anuales una vez que incluya el alquiler adicional que necesitaría pagar en otro lugar, más la pérdida de ingresos de ambas unidades. ¿Y qué hay de los costos de renovación que solicitan? David frunció el ceño. Basándose en los precios actuales de la construcción, los cambios que proponen oscilarían entre $25,000 y $30,000, y si quieren acabados de alta gama, posiblemente más. Me sentí enferma. Así que, durante los 3 a 5 años que proponen quedarse, podría estar enfrentando una pérdida financiera de entre $145,000 y $225,000, confirmó David. Además de posibles daños a la propiedad, disminución del valor de la propiedad si las renovaciones se hacen mal, y la complicación de desalojarlos si se niegan a irse después del tiempo acordado. Las cifras eran asombrosas. Esto no era un pequeño favor. Esto era un sacrificio financiero masivo que podría arruinarme potencialmente. También hay un aspecto legal a considerar, añadió David. Sin un contrato de arrendamiento formal, usted tendría muy poca protección si surgieran problemas. Y en muchos estados, después de un cierto periodo de ocupación, desalojar incluso a inquilinos que no pagan puede volverse legalmente complejo. Ese era otro ángulo que no había considerado completamente. Decidí consultar también con un abogado de bienes raíces para comprender mis riesgos legales. Jennifer, la abogada con la que me reuní más tarde esa semana, confirmó mis temores. Los arreglos familiares sin acuerdos escritos claros son una pesadilla legal, me dijo. He visto innumerables casos en los que los miembros de la familia se niegan a irse, dejan de contribuir como prometieron o causan daños significativos a la propiedad sin recurso para el propietario. ¿Qué recomendarías en mi situación?, pregunté. Honestamente no lo hagas, dijo sin rodeos. Pero si te sientes obligada por razones familiares, como mínimo, deberías tener un contrato de arrendamiento formal con el alquiler a precio de mercado especificado, un depósito de seguridad, términos claros sobre quién paga qué y una fecha de finalización inequívoca. Cualquier cosa menos es buscar problemas. ¿Y si se niegan a firmar un acuerdo así? Jennifer me dio una mirada de complicidad. Entonces tampoco planean honrar ningún acuerdo verbal. Armada con este consejo profesional, pasé los siguientes días investigando en línea. Encontré innumerables hilos de foros de personas que habían permitido que miembros de la familia se mudaran a sus propiedades, solo para enfrentar un desastre. Surgieron temas comunes: pagos prometidos que nunca se materializaron, daños a la propiedad, negativa a irse cuando se les pidió,
y relaciones familiares dañadas permanentemente. También reflexioné profundamente sobre los patrones de mi propia familia. Esta no era la primera vez que Jackson había esperado ser rescatado, ni la primera vez que mis padres habían permitido sus malas decisiones. Desde pagar su matrícula universitaria, que nunca terminó, hasta cubrir el pago inicial de su primer automóvil, hasta ayudar con el alquiler cuando renunciaba a trabajos sin tener nuevos en fila, el patrón era claro. Jackson nunca había tenido que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, porque alguien siempre lo rescataba. ¿Y a dónde lo había llevado eso? A los 32 años, todavía era financieramente inestable, todavía tomaba malas decisiones, todavía esperaba que otros resolvieran sus problemas. ¿Realmente lo estaba ayudando al continuar con este patrón? ¿O simplemente estaba asegurando que nunca aprendería a valerse por sí mismo? Hice una lista de todas las veces que había ayudado a Jackson económicamente a lo largo de los años. El préstamo para su boda que nunca se pagó. Los 3 meses de pagos del automóvil que cubrí cuando estaba entre trabajos. La matrícula de preescolar de los gemelos con la que ayudé el año pasado. Ninguna de esta ayuda había llevado a una mayor estabilidad o responsabilidad por su parte. Al final de la semana, lo tenía claro. Esto no se trataba de ser egoísta o insensible. Se trataba de establecer límites saludables tanto para mi propio bienestar como, en última instancia, para el de Jackson. A veces, lo más cariñoso que puedes hacer por alguien es dejar de permitir un comportamiento que los mantiene estancados. Comencé a prepararme para la inevitable confrontación. Escribí los puntos clave que quería plantear. Investigué opciones de vivienda asequible en nuestra área que podrían funcionar para la familia de Jackson. Practiqué lo que diría, preparándome para la manipulación emocional que sabía que vendría. Lo más importante, fortalecí mi determinación. Esta era mi casa, ganada con mi arduo trabajo y sacrificio. Tenía derecho a protegerla, incluso de mi familia. Eso no era egoísmo, eso era respeto propio. Una semana después de la cena inicial, mi madre me llamó para convocarme a otra reunión familiar. Su tono dejó claro que esto no era opcional. Necesitamos resolver esta situación en familia, dijo con una voz que sugería que la resolución implicaría mi rendición. Llegué a casa de mis padres el domingo por la tarde para encontrar no solo a mi familia inmediata, sino también a 2 tías y un tío. La mesa del comedor estaba puesta formalmente con la buena porcelana que solo salía en días festivos. Esto estaba claramente preparado para ser un tribunal familiar oficial conmigo como acusada. Jackson y Vanessa llegaron últimos, llevando una gruesa carpeta de papeles. Vanessa la colocó ceremoniosamente sobre la mesa. Mientras se sentaban, vislumbré impresiones a color dentro de lo que parecían planes de renovación e ideas de decoración. Una vez que todos estuvieron sentados, mi padre se aclaró la garganta. Estamos aquí para discutir la situación del dúplex y llegar a un acuerdo familiar, anunció como si presidiera una reunión de la junta. Mi madre extendió la mano para tomar la mía al otro lado de la mesa. Marilyn, sabemos que te sorprendimos en la cena la semana pasada. Deberíamos haber abordado esto de otra manera. Pero ahora tenemos la oportunidad de resolver las cosas correctamente. Antes de que pudiera responder, Vanessa abrió su carpeta y comenzó a distribuir impresiones a todos. Estos son nuestros planes para el espacio, explicó con tono profesional. Realmente hemos pensado en cómo hacer que el dúplex funcione para nuestra familia. Miré los papeles en shock. Eran planos de planta de calidad profesional que mostraban extensas renovaciones en mi dúplex. Paredes movidas, habitaciones reutilizadas, incluso una extensión añadida al patio trasero. Hemos obtenido presupuestos de contratistas, añadió Jackson, su confianza creciendo a medida que se animaba con su presentación. Las renovaciones totales ascenderían a unos $30,000. Pensamos que podríamos dividir ese costo contigo, Marilyn. ¿Dividir el costo? Repetí con incredulidad. ¿Para renovaciones que no quiero en una propiedad en la que quieren vivir, sin pagar alquiler? No para siempre, interrumpió Vanessa. Solo hasta que nos recuperemos. 3 años, 5 como máximo. Mi madre asintió con la cabeza. Y hemos pensado dónde podrías vivir, querida. Hay un bonito estudio disponible en ese complejo cerca de tu oficina. Solo cuesta $1,200 al mes, lo cual es muy razonable hoy en día. Sentí que había entrado en una realidad alternativa. Lo habían planeado todo, incluso dónde viviría yo, sin ninguna aportación mía. Mi padre sacó un documento de su propia carpeta. Hemos redactado un acuerdo familiar, dijo deslizándomelo, solo para que todo quede claro y oficial. Miré el papel. Se titulaba Acuerdo de Vivienda Familiar y describía cómo yo permitiría a Jackson y Vanessa ocupar todo mi dúplex sin pagar alquiler por un periodo no menor de 3 años.
Yo contribuiría a los costos de renovación y me trasladaría a una vivienda de valor comparable. La única mención de cualquier pago por parte de ellos era una referencia vaga a posibles futuras contribuciones de alquiler a medida que mejore la situación financiera. Esto no es un documento legal, dije, empujándolo de nuevo por la mesa. E incluso si lo fuera, no lo firmaría. Este es un asunto familiar, no legal, dijo mi padre con desdén. El objetivo es tener nuestro acuerdo por escrito para que no haya malentendidos. El malentendido parece ser que he aceptado algo de esto, repliqué. No lo he hecho. Esta es mi propiedad, comprada con mi dinero, mantenida con mi trabajo. No voy a renunciar a ella. No seas tan dramática. Vanessa puso los ojos en blanco. Nadie te pide que renuncies a ella, solo que la compartas por un tiempo. Compartir implica una contribución equitativa, señalé. ¿Qué están aportando exactamente a este arreglo? Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Finalmente, Jackson habló. Somos familia, Marilyn. Eso debería ser suficiente. Antes de que pudiera responder, Vanessa soltó otra bomba. Además, ya hemos avisado en nuestro lugar actual. El casero ya ha encontrado nuevos inquilinos. Tenemos que irnos antes del 30. La miré con incredulidad. ¿Diste el aviso antes de confirmar que tenías un lugar a donde ir? Se encogió de hombros. Sabíamos que cambiarías de opinión una vez que tuvieras tiempo para pensarlo. La familia no deja que la familia se quede sin hogar. Necesitamos tus llaves, añadió Jackson. Su tono sugería que era una petición razonable, para que podamos empezar a mudar algunas cajas este fin de semana. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. El peso acumulado de su derecho, manipulación y completo desprecio por mis límites se volvió demasiado para soportar. Silenciosamente, me levanté de mi silla, que raspó ruidosamente contra el suelo. No, dije, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. No solo no les voy a dar mis llaves, no les voy a dar mi casa, ni la unidad de alquiler, ni mi unidad, ni ninguna parte de ella. ¡Marilyn!, mi madre jadeó. Siéntate. Estamos tratando de tener una discusión civilizada. No hay nada de civilizado en esto, respondí. Todos ustedes han planeado cómo apoderarse de mi propiedad, desplazarme de mi casa, cargarme con los costos de renovación y eliminar mis ingresos de alquiler. Han hecho estos planes sin mi consentimiento, como si mi propiedad no significara nada, como si mis años de arduo trabajo para comprar y mejorar esa propiedad no contaran para nada. Somos tu familia, dijo mi padre con severidad. Esa propiedad debería beneficiarnos a todos. ¿Todos ustedes contribuyeron al pago inicial?, pregunté, mirando alrededor de la mesa. ¿Alguno de ustedes pasó sus fines de semana durante 6 meses pintando, colocando azulejos, restaurando pisos? ¿Aparece alguno de sus nombres en la hipoteca que pago cada mes? Nadie respondió. Los amo a todos, continué, recogiendo mi bolso. Pero no seré manipulada ni intimidada para renunciar a algo por lo que trabajé tan duro para lograr. Jackson y Vanessa necesitan encontrar su propia solución de vivienda, una que puedan pagar con sus propios ingresos. Si sales por esa puerta, advirtió mi padre, estás eligiendo la propiedad antes que la familia. Hice una pausa en la puerta y me di la vuelta. No, papá, estoy eligiendo el autorrespeto antes que la permisividad. Hay una diferencia. Mientras caminaba hacia mi coche, escuché la conmoción estallar detrás de mí. Mi madre comenzó a llorar. Vanessa empezó a gritar sobre mi egoísmo. Mi padre me llamó por mi nombre con ese tono autoritario que siempre me había hecho obedecer de niña. Pero seguí caminando. Con cada paso, sentí una extraña mezcla de angustia y liberación. El dolor de decepcionar a mi familia era real. Pero también lo era el empoderamiento de finalmente defenderme a mí misma. Conduje a casa a mi dúplex, con lágrimas corriendo por mi rostro, pero con una nueva determinación que fortalecía mi columna vertebral. Esta batalla estaba lejos de terminar, pero había dado el primer paso crucial. Había dicho que no.
Los días siguientes a la reunión familiar fueron difíciles y esclarecedores. Me tomé 3 días de licencia personal del trabajo para procesar lo sucedido y planificar mis próximos pasos. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes de texto y llamadas de miembros de la familia que iban desde la culpabilización hasta la ira abierta. Silencié la mayoría de las notificaciones, necesitando espacio para pensar con claridad. En mi primer día libre, me reuní de nuevo con Jennifer, la abogada de bienes raíces. Después de escuchar la actualización completa, parecía preocupada. Su expectativa de que puedan mudarse sin su consentimiento es preocupante, dijo. Recomendaría cambiar las cerraduras de su dúplex de inmediato, solo como precaución. ¿De verdad cree que intentarían mudarse sin mi permiso?, pregunté, sorprendida por la sugerencia. La expresión de Jennifer era grave. En mis 20 años de práctica, he visto disputas familiares por la propiedad volverse feas más veces de las que puedo contar. Más vale prevenir que lamentar. Esa tarde, hice cambiar las cerraduras de ambas unidades del dúplex. El cerrajero me miró con curiosidad cuando le expliqué que necesitaba que se hiciera de inmediato, pero no hizo preguntas. Con la propiedad físicamente asegurada, dirigí mi atención a la unidad de alquiler. Kevin se mudaría en 2 semanas y necesitaba un nuevo inquilino rápidamente. Si la unidad estaba ocupada por un inquilino que pagaba con un contrato legal, eso eliminaría al menos parte del plan de Jackson y Vanessa. Pasé el día siguiente, actualizando la lista de alquiler con nuevas fotos y un precio de alquiler competitivo pero justo. Para la noche, había programado 5 visitas para el día siguiente. El mercado de alquiler era ajustado, y un dúplex de 2 dormitorios bien mantenido en un buen vecindario atrajo mucho interés. Entre los posibles inquilinos que vieron la propiedad, Michael y Jessica Franklin se destacaron de inmediato. Ambos eran residentes médicos en el hospital universitario que buscaban un lugar tranquilo cerca del trabajo. Estaban impresionados por las renovaciones que había hecho y dijeron que apreciaban un propietario que se enorgullecía de su propiedad. «Hemos visto tantos alquileres descuidados», confió Jessica. «Es refrescante encontrar uno que esté tan bien cuidado». Su solicitud era impecable. Excelentes puntuaciones de crédito, ingresos estables a pesar de estar al principio de sus carreras, y excelentes referencias de anteriores propietarios. Al final del día, había aprobado su solicitud y preparado un contrato de arrendamiento. Jennifer lo revisó para asegurarse de que todo fuera legalmente sólido. 2 días después, los Franklin firmaron un contrato de arrendamiento de 2 años, con un depósito de seguridad sustancial. Se mudarían inmediatamente después de que Kevin se mudara, sin interrupción en la ocupación ni en los ingresos por alquiler. El contrato de arrendamiento incluía términos claros sobre invitados. No se permitía el subarrendamiento y las alteraciones de la propiedad requerían permiso por escrito. Con la unidad de alquiler asegurada, comencé a investigar opciones de vivienda asequible para Jackson y Vanessa. Si iba a mantenerme firme contra su plan de apoderarse de mi dúplex, quería ofrecer alternativas constructivas. Recopilé información sobre complejos de apartamentos con unidades de 3 dormitorios en su rango de precios, programas de asistencia para la vivienda a los que podrían calificar, e incluso oportunidades de empleo que podrían ayudar a mejorar su situación financiera. Al final de mi licencia de 3 días, me sentí preparada para enfrentar a mi familia de nuevo. Organicé toda mi documentación, incluyendo proyecciones financieras, el nuevo contrato de arrendamiento con la información personal de los inquilinos, censurada, y las alternativas de vivienda que había investigado. Quería que esta conversación fuera objetiva y orientada a la solución, no emocional. Les envié un mensaje de texto a mis padres, Jackson y Vanessa, invitándolos a reunirse en mi dúplex el siguiente sábado por la mañana. Me gustaría discutir la situación de la vivienda con calma y proponer algunas alternativas. Escribí. Elegí deliberadamente mi casa como lugar de reunión para reforzar mi propiedad y autoridad sobre la propiedad. Para mi sorpresa, todos aceptaron venir. Quizás pensaron que había reconsiderado y que iba a ceder. O tal vez solo tenían curiosidad por saber qué alternativas propondría. Me preparé cuidadosamente para la reunión, organizando mi mesa del comedor con carpetas de información para cada uno de ellos. Preparé café y puse algunos pasteles.
decidida a mantener el ambiente civil a pesar de la tensión. Mi mano tembló ligeramente al escuchar sus coches aparcar fuera, pero respiré hondo y me recordé a mí misma que estaba pisando terreno firme. Mi padre fue el primero en entrar, con expresión severa. Mi madre le siguió, con aspecto cansado y preocupado. Jackson vino después, apagado en comparación con su actitud habitual. Vanessa entró última, con la cara tensa por una hostilidad apenas disimulada. «Gracias por venir», dije, señalando la mesa. «Por favor, siéntense. Tengo información que me gustaría compartir con todos ustedes». Una vez que todos estuvieron sentados, comencé con la noticia más importante. Primero, quiero que sepan que he firmado un contrato de arrendamiento de 2 años con nuevos inquilinos para la unidad de alquiler. Son una pareja encantadora, ambos residentes médicos, y se mudarán la próxima semana. Deslicé una copia del contrato de arrendamiento con información personal tachada hacia el centro de la mesa. La reacción fue inmediata. El rostro de Vanessa se puso rojo. «¿Hiciste qué? ¿Cómo pudiste hacer eso sin discutirlo con nosotros primero?» «Porque es mi propiedad», dije con calma, «y encontrar buenos inquilinos es mi responsabilidad como propietaria». «Hiciste esto deliberadamente para bloquearnos», acusó mi padre. «Hice esto porque necesito los ingresos del alquiler para pagar mi hipoteca», corregí, lo que me lleva a mi siguiente punto. Distribuí las carpetas que había preparado. Dentro encontrarán proyecciones financieras que muestran exactamente lo que me costaría permitirles vivir en mi propiedad sin pagar alquiler. Solo el primer año significaría una pérdida de más de $20,000 en ingresos por alquiler, que son ingresos de los que dependo para ayudar a pagar mi hipoteca. «El dinero no lo es todo», dijo mi madre en voz baja. «No, pero la estabilidad financiera es importante», repliqué. Y eso me lleva a la tercera sección de sus carpetas. He investigado opciones de vivienda asequible que funcionarían para el presupuesto de Jackson y Vanessa. Me volví hacia mi hermano y su esposa. Hay apartamentos de 3 habitaciones disponibles en Riverdale Commons por $1,500 al mes, lo que es significativamente menos de lo que están pagando ahora. Tienen vacantes el próximo mes. He incluido la información de contacto de la oficina de arrendamiento. Jackson hojeó los papeles, luciendo sorprendido. Esto es realmente útil. También he incluido información sobre el programa de asistencia para compradores de vivienda por primera vez. Continué. Con su nivel de ingresos y los gemelos, podrían calificar para asistencia para el pago inicial, si quieren considerar comprar su propio lugar eventualmente. Vanessa resopló. «Así que tu solución es endosarnos programas gubernamentales en lugar de ayudar a tu propia familia». «Mi solución es ofrecer alternativas prácticas en lugar de fomentar la dependencia financiera», respondí con ecuanimidad. «Estoy feliz de ayudar de maneras que tengan sentido. Puedo prestarles el depósito de seguridad para un nuevo apartamento con un acuerdo escrito para el reembolso. Puedo seguir ayudando a Jackson con su currículum y búsqueda de empleo. Puedo cuidar a los gemelos una noche a la semana para que tú puedas conseguir un trabajo a tiempo parcial, Vanessa». Respiré hondo antes de continuar. «Lo que no puedo y no haré es renunciar a mi casa o a mis ingresos de alquiler. Eso sería financieramente devastador para mí y en realidad no resolvería sus problemas subyacentes». Mi padre se levantó bruscamente. «Esto no es lo que vinimos a discutir. Vinimos a ver cuándo Jackson y Vanessa podrían mudarse». «Eso no va a suceder», dije con firmeza. «He cambiado las cerraduras. He firmado un contrato de arrendamiento con nuevos inquilinos y estoy preparada para tomar acciones legales si es necesario para proteger mis derechos de propiedad. Lamento si eso los decepciona, pero mi decisión es final. Después de todo lo que hemos hecho por ti», dijo mi madre con lágrimas en los ojos. «Así es como nos lo pagas». «Estoy agradecida por todo lo que han hecho por mí», le aseguré. «Pero eso no significa que les deba mi casa. Los padres crían a los hijos para que sean independientes, no para que sean dueños de los bienes de sus hijos adultos». Vanessa se levantó, agarrando su bolso. Sabía que esto sería una pérdida de tiempo. «Vamos, Jackson. Lo resolveremos sin su ayuda». Para mi sorpresa, Jackson no siguió inmediatamente a su esposa. Todavía estaba mirando la información sobre la vivienda que le había proporcionado. «En realidad», dijo lentamente, «algunas de estas opciones parecen factibles. Quizás deberíamos ir a ver ese lugar en Riverdale mañana». Vanessa lo miró con incredulidad. «¿Hablas en serio? ¿Estás de su lado?» «No se trata de bandos», dijo Jackson con una madurez que no le había visto antes. «Se trata de encontrar una solución realista.
No podemos permitirnos seguir viviendo donde estamos, y Marilyn ha dejado claro que no podemos mudarnos aquí. ¿Así que simplemente te rindes?, exigió mi padre. Jackson se encogió de hombros. Llámalo a aceptar la realidad. Marilyn es dueña de este lugar, no nosotros. Necesitamos encontrar nuestra propia solución. La reunión terminó poco después, con mis padres y Vanessa marchándose en un silencio airado. Jackson se quedó rezagado, haciendo algunas preguntas más sobre el complejo de apartamentos que le había recomendado. Por primera vez en años, tuvimos una conversación que se sintió como iguales discutiendo un problema, en lugar de que él esperara que yo lo arreglara todo. Después de que todos se fueron, me senté en mi tranquila sala de estar, emocionalmente agotada, pero aliviada. La confrontación había sido difícil pero necesaria. Había protegido mis límites mientras seguía ofreciendo ayuda que tenía sentido. Si aceptarían esa ayuda estaba por verse, pero yo había hecho lo que pude. Lo más sorprendente fue que Jackson había mostrado un atisbo de responsabilidad. Quizás que le dijeran que no con firmeza y constancia era exactamente lo que necesitaba. Pasaron 6 meses, trayendo cambios que nunca pude haber predicho en ese tenso día cuando me mantuve firme contra las demandas de mi familia. El viaje no ha sido fácil, pero ha sido transformador para todos nosotros de formas inesperadas. Las primeras semanas después de nuestra confrontación fueron dolorosamente silenciosas. No hubo llamadas de mis padres, ni invitaciones a cenas familiares, ni siquiera las habituales interacciones en redes sociales. Vanessa publicó comentarios vagos sobre miembros tóxicos de la familia, que claramente iban dirigidos a mí. El aislamiento me dolió, pero me centré en mi trabajo, mi hogar y en reconstruir mi sensación de paz. Michael y Jessica, mis nuevos inquilinos, se mudaron según lo previsto y demostraron ser todo lo que un propietario podría desear. Pagaban el alquiler a tiempo, se comunicaban claramente sobre cualquier problema e incluso ayudaban a mantener el pequeño jardín compartido entre nuestras unidades. Tener inquilinos respetuosos y responsables reforzó que había tomado la decisión correcta profesionalmente, aunque hubiera sido personalmente dolorosa. Aproximadamente un mes después de nuestra confrontación, mi madre llamó. Su voz era apagada, carente del tono habitual de culpa al que me había acostumbrado. «He estado pensando en todo», dijo. «Todavía desearía que hubieras podido ayudar más a Jackson y Vanessa, pero entiendo por qué sentiste que no podías renunciar a tu casa». No fue exactamente una disculpa, pero fue un comienzo. Acordamos reunirnos para almorzar la semana siguiente, solo nosotras dos. Ese almuerzo fue incómodo pero civilizado. Evitamos cuidadosamente el tema del dúplex, centrándonos en temas neutrales. Al final, se había reconstruido un puente tentativo. Mi padre tardó más en reaccionar. Pasaron casi 3 meses antes de que me hablara directamente. Cuando finalmente llamó, fue con un respeto a regañadientes en lugar de calidez. «Te mantuviste firme», dijo bruscamente. «No estuve de acuerdo con tu decisión, pero defendiste bien tu posición. Tu abuelo habría aprobado tu determinación, si no tu elección. Viniendo de mi padre, esto era un gran elogio». Nuestra relación siguió siendo tensa, pero la hostilidad abierta se había desvanecido. El cambio más sorprendente vino de Jackson y Vanessa. Al no poder mudarse a mi dúplex, se vieron obligados a encontrar su propia solución. Terminaron alquilando un apartamento de 3 habitaciones en Riverdale Commons, el complejo que les había recomendado. El alquiler era significativamente más bajo que en su lugar anterior, lo que alivió parte de su presión financiera. Más importante aún, la experiencia pareció desencadenar un nuevo sentido de responsabilidad en Jackson. Solicitó y obtuvo un ascenso en el almacén, pasando del muelle de carga a un puesto de coordinador de logística con mejor salario y horario regular. También aceptó un trabajo de fin de semana, haciendo inventario en un minorista local, utilizando los ingresos adicionales para pagar la deuda de su tarjeta de crédito. Vanessa, enfrentada a la realidad de que nadie iba a rescatarlos, finalmente aceptó un trabajo a tiempo parcial en la escuela de los gemelos, trabajando durante el horario escolar, por lo que el cuidado de niños no fue un problema. Se quejaba de ello constantemente en las redes sociales, pero los ingresos adicionales marcaron una diferencia tangible en sus finanzas. Encontré formas de ayudar que mantenían límites saludables. Una vez a la semana, tenía a los gemelos en casa para cenar y hacer la tarea, lo que les daba un respiro a Jackson y Vanessa, y construía una relación más fuerte con mi sobrina y mi sobrino. Le enseñé a Jackson cómo crear y seguir un presupuesto familiar, una habilidad que nuestros padres nunca nos habían inculcado a ninguno de los dos. Cuando necesitaron reemplazar su viejo refrigerador, les presté el dinero con un acuerdo escrito claro para pagos mensuales, el cual,
para mi grata sorpresa, han honrado fielmente. Las cenas familiares finalmente se reanudaron, aunque con una dinámica diferente. Mis padres parecían haber adquirido un nuevo respeto por mis límites, ya no tratando mis elecciones como sujetas a la aprobación familiar. Vanessa permaneció algo fría conmigo, pero la hostilidad abierta había disminuido a una mera frialdad. El momento más significativo llegó hace 3 meses, cuando Jackson y yo nos reunimos para tomar un café sin nuestros cónyuges ni padres presentes. «Necesito agradecerte», dijo, revolviendo pensativamente su café, «por no dejarnos mudarnos a tu dúplex. Casi me ahogo con mi latte». «Eso no es lo que esperaba escuchar». Él sonrió con resignación. «Sí, bueno, he tenido tiempo para pensarlo. Si hubieras cedido, nunca habríamos descubierto cómo resolver nuestros propios problemas. Seguiría trabajando en el muelle de carga y quejándome de mi mala suerte. Vanessa seguiría esperando que alguien más arreglara nuestra situación. Realmente te has esforzado», reconocí. «Estoy orgullosa de ti». «No fue fácil», admitió. «Pero cuando dejaste claro que no podíamos simplemente apoderarnos de tu casa, nos obligó a encontrar nuestras propias soluciones. Por primera vez en mi vida adulta, siento que realmente tengo el control de mi futuro, no solo esperando el próximo rescate». Esa conversación sanó algo profundo entre nosotros, una relación fraternal que había sido distorsionada por años de expectativas desiguales y resentimiento. Mi relación con mi propia propiedad también cambió. Ya no me siento culpable por poseerla o protegerla. Este dúplex representa no solo seguridad financiera, sino un recordatorio tangible de que tengo derecho a establecer límites y proteger aquello por lo que he trabajado. Cada pago de la hipoteca se siente como una afirmación de mi independencia y autorrespeto. El mes pasado, comencé a investigar la posibilidad de comprar una segunda propiedad de inversión. Con mi carrera avanzando y mis habilidades de gestión financiera demostradas a través de mi primera propiedad, esto se siente como un siguiente paso natural. Michael y Jessica han expresado interés en renovar su contrato de arrendamiento cuando expire el próximo año, proporcionando una estabilidad continua para mi inversión actual. La experiencia me enseñó que a veces lo más amoroso que puedes hacer por la familia no es darles todo lo que quieren, sino respetarlos lo suficiente como para dejarles encontrar sus propias soluciones. El apoyo real no se trata de fomentar la dependencia, sino de alentar el crecimiento, incluso cuando ese crecimiento viene a través de desafíos. También me enseñó sobre mi propio valor. Durante años, había aceptado inconscientemente la narrativa de mi familia de que mis necesidades eran menos importantes porque era soltera y sin hijos. Defenderme a mí misma significaba rechazar esa narrativa y afirmar que mi vida, mis elecciones y mi propiedad merecían el mismo respeto que las de cualquier otra persona. Quizás lo más importante. Aprendí que los límites saludables no son muros que nos separan de nuestros seres queridos, sino pautas claras que permiten que las relaciones florezcan con respeto mutuo. Al decir no a una demanda irrazonable, finalmente ayudé a crear dinámicas más saludables en toda mi familia. El camino no ha sido perfecto. Todavía hay momentos tensos en las reuniones familiares, miradas de soslayo y comentarios ocasionales pasivo-agresivos. Pero debajo de todo corre una nueva corriente de respeto que antes faltaba. Mis padres me ven diferente ahora, como una adulta verdaderamente independiente, en lugar de una hija a la que hay que dirigir. Jackson está encontrando su propia fuerza en lugar de buscar salvadores. Incluso Vanessa parece estar desarrollando lentamente más autosuficiencia. En cuanto a mí, duermo profundamente en el hogar que creé, sabiendo que honré tanto mis lazos familiares como mis límites personales. Resulta que estos dos valores no tienen por qué estar en conflicto cuando se construyen sobre una base de respeto mutuo. A veces, el límite más difícil de establecer se convierte en el más importante, y a veces decir no es la forma más poderosa de decir sí a tu propio valor. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a la presión familiar para proteger algo importante para ti? Comparte tu historia en los comentarios a continuación, y no olvides darle me gusta y suscribirte si esto resonó contigo. Recuerda, proteger tus límites no es egoísta. Es esencial tanto para tu bienestar como para relaciones verdaderamente saludables. Gracias por ver y que encuentres el coraje para mantenerte firme cuando más importa.